Muy buenos días a nuestra comunidad Wix. Qué gusto es saludarles a ustedes desde la Universidad de Investigación e Innovación de México. Les habla el doctor Ignacio Landeros Moreno. Soy el moderador invitado internacional para este magno evento. Mis actividades académicas versan en ámbitos de un PhD en Administración Gerencial y Dirección de Proyectos, tanto en México como en Chile, con reconocimiento en la Universidad de Chile. Además, ingeniero civil industrial químico con una especialización en ecotoxicología y medio ambiente. El día de hoy tengo el gusto, el honor de poder compartir con ustedes una gran experiencia en términos de ponencia investigativa y académica que nos va a desarrollar un gran investigador que ya en un momento más ustedes conocerán. Antes de iniciar, quiero mostrarles a ustedes qué es lo que es la Universidad de Investigación e Innovación de México, WIX, la que se encuentra presente en más de 16 países en los 5 continentes, con alumnos a nivel global. Sus estudios, sus programas académicos de alta calidad se refieren a doctorado en educación e innovación, doctorado en administración de empresa, doctorado en economía y finanzas y doctorado en dirección de proyectos. Lo mismo ocurre con maestrías de una alta especificidad, como es educación y tecnología digital, gerencia hospitalaria y dirección y gestión educativa. Todos estos programas académicos se encuentran acreditados por la Secretaría de Educación Pública de México con sus respectivos REBOEs. Es muy importante dentro de lo que es un proceso investigativo de alta calidad como el que ustedes van a observar en un momento más, que nuestros académicos, investigadores, alumnos, estén bajo la contención de una red. La red Alumni, Innovación sin Frontera, se refiere básicamente a cobijar y atender a nuestros alumnos a través de la contención, por ejemplo, NextMind, que son ciclos de conferencias internacionales que vamos generando en el interior de la universidad como masa crítica. Sinapsis, que son conferencias desde el ámbito personal, emocional, muy necesario para el quehacer académico de un investigador. Quizmaster, que es el juego del conocimiento. A través de actividades lúdicas, de gamificación, traemos a nuestra familia al interior de la universidad para así ir generando conocimiento y se embeban del contexto, la realidad de sus padres o sus madres que están muchas veces estudiando. Con futuro, conferencias en la comunidad Wix, InnoLab, que son capacitaciones permanentes para nuestros docentes y académicos, muy necesario en este mundo global donde vamos generando este nuevo concepto de conocimiento, pero también de cercanía con la sociedad o los grupos de interés asociados a este proyecto. Y el día de hoy, gracias al gentil auspicio del área de NexusIT, promoción de la cultura científica, vamos a compartir con ustedes una presentación que tiene un tono muy particular, que ya ustedes lo van a ir conociendo. Antes de ir desarrollándose la presentación, las preguntas, la recomendación es que éstas sean ejecutadas en el chat para así darle continuidad a nuestro investigador. Cuando hablamos de una investigación de alta calidad, nos referimos en este caso también a los docentes, desde la reconstrucción del bienestar de estos, desde las competencias socioemocionales. Esto es una lectura hermenéutica de la experiencia educativa en contextos escolares en el país de Colombia. Va a estar a cargo del maestro Eduardo Antonio Gómez Hernández, a quien saludo muy cordialmente. Maestro, un gusto tenerlo acá presente. Gracias por su presencia, por aceptar el desafío de esta ponencia técnica y ya puede ir compartiéndonos su presentación, por favor. Debe activar su audio también. Muy buenos días para todos, doctor. Muchísimas gracias por la presentación. Eh, entonces,
Ahí estamos observando, ahí se ve perfecto su audio, maestro, video, su presentación también. Así que el auditorio es suyo y por favor, con total confianza, desarrolle su temática investigativa que le ha tomado mucho tiempo y generosamente usted la comparte con la comunidad. Mucha suerte. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, de nuevo, agradecer a la comunidad educativa esta oportunidad de presentación de mi investigación. Reconstrucción del bienestar docente desde las competencias socioemocionales. Una lectura hermenéutica desde la experiencia educativa en contextos escolares colombianos. Bueno, para nadie es un secreto en nuestros países, en nuestras comunidades educativas, que lo más importante en la cultura es la educación. Entonces, el poder de las competencias socioemocionales en la educación colombiana hace referencia a cómo y qué está sintiendo el maestro en el momento de impartir sus clases. Hablamos de hermenéutica en el sentido de que buscamos un mecanismo que medie para poder comprender cómo sucede ese fenómeno de las emociones de los docentes que afectan su bienestar. ¿Qué sucede para poder entender y comprender este complejo fenómeno? En Colombia, las situaciones de orden público, las situaciones culturales, el manejo de la economía, las relaciones familiares, ha afectado al maestro. En este caso, eh, los, los fenómenos que voy a enmarcar están dados dentro del el regionalismo de los colegios públicos colombianos. Efectivamente, en una localidad, en un municipio cercano a Bogotá, que es la capital de Colombia, que se llama Facatativá, Colombia. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede en ese contexto? En este contexto, yo soy el coordinador del colegio y en ese contexto, mis compañeros docentes los he notado y me he preguntado qué es lo que les sucede para que ellos se vean afectados en el momento de dar sus clases. Este estudio parte de la iniciativa de comprender esas emociones, esas sensaciones. ¿Y qué mecanismo utilizamos para lograr entender eso? ¿Cuál es el diseño metodológico que utilizamos para esto? Entonces, lo que hacemos es, por medio descriptivo, cualitativo y hermenéutico, logramos encontrar qué afecta a los docentes, cuáles son las emociones que afectan a los docentes. Es muy importante entender que a lo largo de esta exploración se encuentran las realidades específicas del sistema educativo colombiano. Es importante entender eso. El sistema educativo colombiano no es simplemente un transmisor de conocimientos, porque nuestra comunidad colombiana es muy sensible, el colombiano es muy sensible, prácticamente por las situaciones de orden público y las situaciones culturales de Colombia, el colegio se convirtió en la segunda casa y en algunos casos en la primera casa. Entonces, la carga emocional que tiene el docente es muy alta. En Colombia se enfrenta hoy en día a muchos retos, por lo que les decía anteriormente, la desigualdad. Ahí creo que en sus países también se encuentra delimitado la zona rural de la zona urbana. Entonces, esto afecta la calidad de la educación. Hemos encontrado docentes cansados, agotados, que sencillamente bajan su calidad educativa, la enseñanza, bajan la calidad de la enseñanza. Entonces, por eso es importante este estudio. Este estudio nos permite entender
dentro del concepto de bienestar docente hay que entender cuatro situaciones. La satisfacción laboral es súper importante, que el educador, el maestro, tenga la percepción de que su labor es valorada adecuadamente económicamente. Eso es súper importante. Y de hecho, dentro de las políticas colombianas, en estos últimos años, se ha logrado que se vaya mejorando esa calidad en cuanto a la remuneración que tienen los docentes. Ya en cuanto al desarrollo profesional y personal de los educadores, hemos dado pasos gigantes con el nuevo estatuto docente, pero más sin embargo, uno de los elementos primordiales es el ejemplo que damos los docentes hacia los demás docentes que investigamos y que nos profesionalizamos cada día mejor. Entonces, esta investigación también es un elemento que sirve, que alimenta los procesos educativos de mi municipio, de mi colegio, por ende a nivel departamental, nacional e internacional. Esto es otra cosa que es importante y esto gratifica el tema de la salud mental y emocional. En este tema hemos podido establecer que debe haber el manejo del estrés. La, los desafíos que genera en el aula son, hoy en día podemos decir que van en aumento esos desafíos porque salen cualquier cantidad de situaciones que dentro de en nuestra relación que tuvimos nosotros cuando estudiamos, sencillamente esos problemas no se veían. Hoy en día el maestro tiene que estar afectado por diferentes factores porque los problemas nunca se imaginaron de ese nivel. A su vez, tenemos que tener en cuenta que las relaciones interpersonales con los demás docentes a veces no son las más adecuadas. A su vez, las relaciones con los directivos. Muchos de estos directivos no tienen la capacidad de gestión, de manejo de las relaciones interpersonales y sencillamente están solo para controlar el trabajo de los docentes. Entonces es súper importante entender esto. Otros factores que se ven involucrados en este tema tienen que ver con lo que hablábamos anteriormente de la situación geográfica de los colegios, los lugares donde están los colegios ubicados, los sectores que se manejan en los colegios. Sencillamente podemos decir que hay colegios que viven en Colombia se llaman estratos, son los estratos 1, 2, 3 y 4. Estos estratos significa la calidad de infraestructura, de la cultura, del apoyo logístico, tanto de los entes estatales. Y el uno es baja calidad, baja infraestructura, bajo apoyo económico y así sucesivamente va aumentando. Entonces, imagínense un sector rural con estrato 1, que se compara a un barrio de Colombia en estrato 1, y que no tenga apoyo y que no tenga las condiciones de salubridad, de atención, de gestión del Estado. Ese docente tiene, por ende, que estar afectado. Ahora viene el tema de presión y carga laboral. De hecho, tiene que ver con los administrativos cuando presionan al docente en cuanto a las actividades que debe presentar, en cómo debe cumplir con los tiempos que se le asignan. Entonces, vamos mirando y podemos establecer que eh, Colombia es reconocida por los problemas de orden de violencia, narcotráfico y toda esta serie de cosas que han afectado el ambiente. Ese ambiente también va a los colegios. Ese ambiente también causa estragos en los colegios. Entonces es otro elemento a tener en cuenta. Así como lo dice
Cobo, Beltrán, Torres, Cañizales en el 2021, eh, ellos plantean la necesidad de humanizar el colegio. De hecho, hoy en día vemos que con las competencias socioemocionales, la inteligencia emocional, estamos tratando de gestionar dentro de los colegios que esto se lleve a cabo. Hay que tener en cuenta que las competencias socioemocionales, eh, si bien el bienestar, el bienestar eh, eh, emocional es una prioridad, ni siquiera hoy en día en la casa tenemos el manejo de estas competencias socioemocionales. Entonces, como les decía antes, el colegio se ha convertido, el colegio se ha convertido por X y razón en uno de los elementos primordiales para el desarrollo de estas competencias socioemocionales, tanto para estudiantes como para docentes. Entonces, se ha podido establecer que muchas veces, eh, el maestro cuando es educado, sencillamente formado por las universidades, no estamos generando ese manejo de competencias socioemocionales. Dentro de esas tenemos la conciencia emocional, la regulación emocional, la competencia social, la empatía, el apoyo socioemocional, la autonomía emocional. Entonces, aquí las podemos apreciar. Y en el contexto, estas competencias adquieren una relevancia importante, primordial. El docente modela el manejo de sus emociones, creando un ambiente donde la expresión emocional es válida y gestionada constructivamente. El clima de aula no es solo la temperatura del aula, es ese trascender de nuestra humanidad dentro del salón de clases, que hace que el estudiante se sienta seguro psicológicamente y físicamente. Aquí hablamos de un término en inglés que viene siendo el compromiso académico, el engagement académico, y es donde se habla del compromiso estudiantil, del compromiso académico, que es ese fenómeno que, como la educabilidad, el concepto básico donde todo ser humano tiene la posibilidad de aprender. Entonces, esa motivación intrínseca, ese compromiso con el aprendizaje. Bueno, aquí tenemos unas estadísticas que nos permiten establecer cómo la relación entre docente y estudiante genera, genera el aprendizaje como tal o la generación de competencias socioemocionales. Entonces, dentro de estas estadísticas se puede establecer que a mayor autonomía emocional, la correlación es positiva. Vemos que si tú tienes autonomía emocional, lo más probable es que el estudiante tenga autonomía emocional, competencia social, empatía, regulación emocional y conciencia emocional. Esta, la relación viene desde el punto de vista una correlación, aquí podemos establecer una correlación positiva. Si aumenta la una, aumenta la otra. Si disminuye la una, disminuye la otra. Entonces es importante. Ahora, ¿cómo logramos entender y sacar de la mente de los docentes lo que ellos sienten? Entonces, la hermenéutica, como les hablaba al principio, es la que nos dio la técnica. Escuchar, leer,
analizar, para lograr entender cómo son las emociones y las sensaciones que tiene el maestro cuando ejerce su labor. Entonces, hablamos de que la hermenéutica no apareció hoy, no es una herramienta que dentro del discurso sea actual, sino que viene desde la antigüedad y se determina como un arte o una ciencia de la interpretación. Se establecen cuatro principios metodológicos que son el círculo hermenéutico, la centralidad de la voz del docente, la fusión de horizontes y la reflexividad. Entonces, la comprensión de la atención, la comprensión se constituye como una atención entre todo el todo y las partes, eh, el docente y su contexto educativo. Ese es el círculo que manejamos en esta investigación. En este caso, el docente no es el objeto de estudio, sino el sujeto activo de conocimiento. ¿Por qué? Porque él es el que me da la información de él, de su verbalización, de sus escritos. Sencillamente yo tengo la información. Son sus relatos, su manera de contar, sus silencios. Hay que leer todo lo que está en el momento de la expresión de sus emociones. Hay que entender y leer esos momentos. Eso es fascinante. Todo sucede dentro del diálogo. Entonces ahí está la fusión de horizontes. Bueno, ya en lo que tiene que ver con la reflexividad es el proceso ya que el investigador examine también sus propios supuestos. Todo lo que yo tengo, porque yo también, como les decía, soy docente, eh, solo que interpreto el cargo ahora de coordinador, también yo ya tengo unos constructos y unas cosas ya creadas, unos prejuicios de referencia que sencillamente yo tengo que empezar a mirar cómo los manejo dentro de ese constructo de elementos que me está permitiendo entender la hermenéutica. El reconocimiento de la necesidad de los educadores colombianos es, es vital. Aquí es una cosa importante y es el tema de hay hay una deuda pendiente con los maestros, con los educadores, que tiene que ver con su reconocimiento, la necesidad de formarlos y lo que se tenía antes en la sociedad, que era el valor social del educador o del maestro. Entonces, esto en Colombia es súper importante. ¿Por qué? Porque es una deuda histórica que tiene el país, la sociedad colombiana con el educador. Entonces hablábamos de los temas de los contextos. El contexto rural es de pronto, aunque suene a campo, tranquilidad, aire puro, pero en la sociedad colombiana esto implica que el Estado no está presente, que el Estado está lejos, que la seguridad se la da cada persona. Entonces, eso hace que el contexto presente o vulnerabilidad o seguridad. Ya en la parte que tiene que ver con la cultura, eh, tenemos que tener en cuenta que en nuestro país está dividido por zonas. En Colombia hay una zona muy folclórica que son las costas. La gente es muy folclórica y ya hacia el interior del país la gente es más fría, más tranquila, más controlada. En nuestro país hay zonas muy alejadas donde el Estado
tarda mucho tiempo en llegar y hay zonas donde todo está centralizado y controlado. Eh, entonces, la respuesta estatal puede ser o más lenta o más rápida, o más folclórica o más seria. Y a su vez, las zonas de posconflicto, las zonas donde hemos tenido el tema de narcotráfico o de manejo de guerrillas, ya temas políticos, pues sencillamente eso hace que también se impida llegar el, el servicio o la atención del Estado. Eso también hay que tenerlo en cuenta porque eso también afecta a los maestros. Todas estas cosas en sí producen en el maestro determinadas sensaciones y emociones. ¿Qué evidencia empírica y hallazgos claves tenemos? La investigación educativa en Colombia es sencillamente muy poca, muy poca. Son pocos los estudios que se han llevado a cabo a partir de este tema. ¿Por qué? Porque volvíamos a la anterior apreciación, que hay un dilema entre la deuda que le tiene la sociedad colombiana y el Estado colombiano a los docentes. Entonces, no se han hecho estos estudios. Por eso son importantes estos estudios y que se realicen estas investigaciones, porque necesitamos más evidencia empírica para poder sustentar lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Eh, está, tal y como lo dice Borjas et al. 2019, hay muchos aportes empíricos en cuanto a nuestra zona caribe colombiana y tiene que ver con que lo que les decía yo, el folclorismo de nuestras costas hace que la gente se preocupe más por las personas, mientras que ya al interior del país las relaciones son muy frías, son muy serias, son muy controladas. Eh, Hay que entender también otro elemento que es fundamental aquí, es que hay una diferenciación entre docente de bachillerato y docente de primaria, de la básica primaria que llamamos aquí. Esto es vital para entenderlo porque sencillamente los docentes funcionan como reguladores emocionales, se convierten en los segundos padres y llegan a interiorizar tanto la vida de sus estudiantes que sencillamente esos conflictos o esas situaciones los afectan. Aquí podemos ver, a su vez, que en muchas universidades de Colombia están ya preocupadas por la formación de estudiantes para las licenciaturas. ¿Esto qué quiere decir? Que el docente que ya está trabajando, o sea, que ya es docente como tal, que ya es licenciado, que trabaja dando clases, ha generado elementos para poder contribuir a que las universidades, los procesos en las universidades mejoren y no se dediquen a solo enseñar las temáticas académicas de cada licenciatura, sino que les están dando a los estudiantes, a estos estudiantes en formación, habilidades y generando habilidades en manejo de competencias socioemocionales como la integridad, el manejo de conflictos, la empatía, la regulación emocional, la competencia social, la autonomía emocional y el liderazgo. Solo que en esta investigación, pues pudieron determinar que el liderazgo es algo que hay que fortalecer en ese tipo de formación en las universidades. Hay que hacer una reconstrucción y las propuestas y recomendaciones se pueden establecer en qué
hay que escuchar al maestro. Hay que escuchar al maestro. Hay que ampliar los círculos de conocimiento y de experiencia con los docentes colombianos. Esa es una de las recomendaciones fascinantes que se establecieron a partir de entender la herramienta que es la hermenéutica. A partir de entender esa herramienta fascinante, sencillamente se comprende y se entiende que la reconstrucción se puede dar manejando esa sencilla herramienta. Volvemos al tema de las universidades y entonces esta presentación, como la pueden ver, hace referencia a la formación de inicio del maestro, del docente. Esto es una locura y perdónenme porque no le, a veces como que entender el final sin, mm, sin pretender asaltar el inicio es a veces como extraño. Pero ¿qué pasa? Atención, prevención, ¿qué es primero, qué es después? Esto es una locura en el sentido de que ahorita tengo que atender a mis maestros con la investigación que tengo y con los resultados que tengo. Pero también puedo prevenir, o sea, también esta investigación me puede fortalecer cómo yo voy a ir a las universidades de mi país a decirles, mire, necesito que sus futuros licenciados, sus futuros docentes egresados de para la docencia, sencillamente tengan estas habilidades y manejen estas habilidades socioemocionales porque esto es lo que van a encontrar. A esto se van a tener que enfrentar. Entonces necesito que desarrollen esta serie de habilidades. El acompañamiento, ya dentro de lo que tiene que ver con la atención, el acompañamiento por parte de los directivos docentes, generando estos espacios es vital. Hay que establecer un desarrollo de habilidades de afrontamiento, supervisión emocional, redes de apoyo entre pares, reconocimiento institucional y el equilibrio entre la vida y el trabajo. Porque a veces el docente se ahoga o escapa en el colegio o se aferra a su casa y se vuelven como lugares de escape. Es triste, pero es extraño pretender que, eh, entender que a veces la casa es como que, uy, llegué a mi casa, ya. Y hay docentes que lo saben hacer. Abren su puerta y dicen, atrás dejo todo el colegio y se les olvida. Y otros que no han aprendido ese manejo de técnicas. Entonces, lo que hablaba anteriormente, la prevención. Esto es fantástico porque esto me da la energía, esto me da la teoría, la conceptualización, los resultados para poder empezar a mirar atención y prevención. Ya lo que tiene que ver con el Estado es vital acá porque sencillamente tiene la legislación tiene que ser acorde a esto, a estos resultados. La política de salud mental también debe estar ya temas de Ministerio de Salud, toda esa serie de cosas, legislación colombiana, Congreso de la República, toda esta serie de cosas. El apoyo y la investigación entre diferentes instituciones para ver si se puede replicar este ejercicio, esta investigación en diferentes colegios a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel nacional. Esto es importantísimo, porque eso podría establecer parámetros para la población nacional. El Ministerio de Educación Nacional, las Secretarías de Salud Pública, universidades formadores de docentes, todo está involucrado en este tema, por es que es fascinante, esta es una dimensión que se amplía y se amplía y se amplía dependiendo del grado de deseo que se tenga.
Seguimos hablando de lo que les acababa de decir y aquí hacemos una relación para lograr obtener eh, un bienestar docente como tal. Y tiene que ver con que la responsabilidad exclusiva no, esto no es exclusivo y la responsabilidad no es exclusiva de las instituciones como tal. Esto es un tema que implica que todos tenemos que participar. Estado, instituciones educativas, los docentes y universidades formadoras. Y otra cosa bien importante aquí, y es que el docente, el docente debe también ser de querer, porque en muchas ocasiones, sencillamente el docente es la situación, conflicto en diferentes situaciones. Entonces también esto es bien complicado. Y vuelve el tema de la deuda que le debe el país, que le debe el Estado colombiano a los docentes. Entonces muchos ya están con una sensación eh, de que de desarraigo, se podría decir, de sencillamente de tristeza emocional, que sencillamente ellos optan por mantenerse en su mundo y en sus cosas porque saben que no va a llegar un apoyo o una mano amiga o una sensación de tranquilidad. Entonces muchos han caído en, el, en la tristeza. Futuro del bienestar docente es sencillamente hasta donde lo queramos entender. Esto es lo fantástico de este tema. Espero que con mi presentación y con mi emotividad pueda llamar la atención en cuán importante es este tema. En Colombia tenemos un problema gravísimo y es el tema de la paz. De la paz. Y si el docente cree que es una cárcel, si el docente cree que es una obligación lo que hace, sencillamente pues imagínese cómo se siente uno cuando está preso o cuando está encerrado en algún lugar. Es una obligación. Entonces, el futuro del bienestar docente es fundamental, tanto para directivos docentes como para los mismos docentes, porque somos todos los que hacemos el ambiente. Y eso repercute sencillamente en el espacio de tranquilidad y de seguridad para el aprendizaje de los estudiantes. Ojo, porque eso está ligado lo uno con lo otro. Maestros contentos, espacios tranquilos, sencillamente potencializan el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, eso es vital. Como les venía diciendo, el manejo de las competencias o las habilidades socioemocionales están ya investigadas y tienen una tesis poderosísima que son aquellas que permiten la construcción de la paz en este país tan agobiado por temas de orden público y de situaciones de conflicto y de violencia. Se transforma la cultura escolar en la medida en que esos espacios sean de paz y de bienestar. Eh, Se entiende la autoridad. Démonos cuenta que aquí en Colombia el tema de la autoridad de los padres de familia, de los docentes, de los policías, de la gente, de los agentes de tránsito, de las personas del Estado como tal, que representan al Estado como tal, muchas veces ya
perdieron esa sensación de autoridad y de respeto como tal, y ya las personas las violentan. Entonces, sencillamente, estas estrategias de bienestar socioemocional sencillamente permiten que se recuperen ese manejo de la tolerancia, del autocontrol, y sencillamente permiten que se obtengan logros reales dentro de las comunidades educativas. Tenga en cuenta que cualquier persona, y en este caso los docentes, que tengan manejo de capacidad de sus, el manejo de sus competencias socioemocionales, tienen la capacidad de liderar y tienen la capacidad de transformar los entornos en los que estén. Eso es súper importante. Por ende, la resolución de conflictos. Aquí se habla de una inversión estratégica en la calidad educativa del sistema, formando ciudadanos emocionalmente competentes y en la construcción de una sociedad más justa. Una necesidad y una estrategia es el manejo de fortalecer las competencias socioemocionales. En este caso específico de mi investigación, en los docentes. El retorno de la inversión, sencillamente esto se necesita dinero. Esto implica que vamos a tener que hacer talleres, vamos a tener que traer trabajadores sociales, psicólogos, eh, para desarrollar estos talleres en cada uno de los colegios en Colombia. Porque esta investigación, más que una investigación, es un tratamiento. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Colombia está en un momento de transformación, ustedes lo saben, a nivel internacional. Tenemos otro modelo de política, estamos ahorita en elecciones, sencillamente vamos a entrar, todavía estamos en el, en el dilema de qué va a suceder, pero sencillamente eh, hemos visto que el desarrollo de la humanidad y la trascendencia de la humanidad va y está dada a el manejo de la humanización, el manejo de la humanización. Y es redundante decir que la humanización de la humanidad, porque se han perdido cosas, se han ido perdiendo cosas importantes en el desarrollo de la humanidad. Pero es importante en este momento retomar esto del tema de la salud mental. Es vital. Eh, como conclusiones, como elementos fundamentales de esta investigación, uno, el descubrimiento de un sistema, de un arte, de una ciencia para recolectar información, para obtener los elementos que son vitales en esta investigación, la hermenéutica. Esa es una de las conclusiones vitales de esta investigación. La hermenéutica es un elemento primordial y esencial para obtener información. Claro que hay que tener elementos muy adecuados, súper adecuados para poder establecer esa veracidad en la información. Entonces, sencillamente tenemos que tener en cuenta esto. Es importantísimo tener en cuenta esto. La hermenéutica es una herramienta que permite la construcción la reconstrucción y construcción de las situaciones y en este caso de las emociones, de las sensaciones de los docentes de la ciudad de Facatativá, de la institución educativa IM Mana Blanca,
en un sector de vulnerabilidad socioeconómica de estrato 1 y 2, como les comentaba, donde tenemos exactamente 60 docentes y donde la muestra para esta investigación fueron 14 docentes que permitieron que se les eh, investigara sus emociones, sus sensaciones y sus emociones. Es complicado a veces entender que los maestros son muy huraños en este tipo de situaciones, tal vez por la deuda moral y la deuda en violencia que el país les ha cargado. Entonces muchos son reacios a participar en esta serie de cosas que tenga que ver con su interior mental y con sus emociones. Entonces, estas son eh, los elementos que sucedieron en mi investigación y que comparto con ustedes. Las conclusiones son que es vital trabajar por el tema del desarrollo de las habilidades socioemocionales en los docentes para entender y comprender y lograr que tengan un bienestar adecuado en sus labores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Eduardo Antonio Gómez, por su presentación. Siempre es muy decidor el conocer las realidades, los contextos en que nos vivimos, en que transitamos como docentes, como académicos, como investigadores también. Y en este caso, en particular, como usted lo propone, relacionado a sus profesores, a sus maestros internos dentro de lo que es una institución. Muy interesante porque nos permite también contextualizar a nivel global una información como esta. Estoy seguro de que muchos de nuestros docentes que también van a ver esta presentación y están en contacto con esta realidad, deben estar cuestionándose muchas veces cómo contribuye en este caso, qué tipo de transformaciones de tipo estructural o también de tipo formativa van generando esta integración afectiva de las emociones en sus maestros. Cuando usted lo plantea de esa forma, maestro, ¿cómo está el contexto regional colombiano comparativamente con otras realidades que usted ha podido observar? Por ejemplo, en otras zonas del mundo. ¿Esto es transversal o es solamente confinado a la realidad bogotana en Colombia? Bueno, doctor Ignacio y las personas que nos acompañan en este momento, es importante entender que Colombia tiene una situación de violencia y eh, de violencia en el sentido del el manejo del narcotráfico, el manejo de la guerrilla política en Colombia. Entonces, sencillamente, Colombia está en una situación diferente, diferente, podríamos decirlo, a lo que sucede en otros contextos. Esto aunado con el tema de eh, la respuesta estatal, esto sencillamente nos coloca como en una situación bien complicada. Ya en otros países, en otros países, no sé cómo sea la situación en este momento en cuanto a esto, pero sí he tenido, dentro de lo que he investigado y dentro de lo que justifico en mi, en mi investigación, temas de lo que sucede de pronto en México o el reconocimiento
de pronto de los sueldos que tienen en Latinoamérica los docentes, que son diferentes. Colombia tiene uno de los porcentajes de reconocimiento en cuanto a los sueldos que tienen los maestros más bajos de Latinoamérica. Entonces, esto es como que el comparativo para poder lograr llegar a este nivel, ¿no? Esta investigación es vital por eso es muy importante esta investigación. Claro. Y cuando menciona, maestro, entornos de alta vulnerabilidad y que obviamente afectan también socioemocionalmente a sus docentes, ¿a qué se refiere? Entonces, el tema de la situación geográfica, en primera instancia, la situación geográfica. Entonces, imagínate, tratemos de visualizar lo siguiente. Barrio con todos los servicios públicos, con una estación de policía a 500, 1 kilómetro de distancia, sistema de salud pública con un hospital de todos los niveles y una respuesta estatal que puede durar mínimo 10 minutos en responder en una necesidad que tenga la institución educativa. Bajo ese contexto, bajo ese contexto físico de infraestructura, pues sencillamente yo estoy tranquilo. A Claro, compara una región rural o un barrio subnormal en una ciudad alejada de la respuesta estatal, con baja infraestructura, con niveles de servicios públicos que sí un día están, un día no están, y así sucesivamente. Y compara, agrégale a eso, que existan en ese sector elementos armados que impidan la circulación, la libre movilización, que amedrenten, que controlen la entrada o la salida a los barrios. A su vez, una zona rural donde los servicios, la atención, no duran 3 horas, sino duran días, y donde el maestro tiene que ir en canoa, en burro, a caballo, a pie, al lugar donde tiene que dar clase. claro. Maestro, y ahí como recomendación, ya finalizando esta interesante actividad, ¿qué nos puede proponer y qué puede usted arengar a otros docentes de diversos países donde se encuentra Wix, en más de 16 países, y que de seguro más de alguno debe vivir una situación como esa? ¿Cómo se puede exportar este conocimiento, socializarlo con otros pares académicos también? Bueno, doctor Ignacio, esto es súper importante. Esta investigación no surgió de ayer ni de antier. Esta investigación surgió desde cuando yo estaba, yo ya llevo ejerciendo la labor docente 20 años. Y esa sensación y esa emoción surgió cuando yo entré a trabajar como docente. Y recuerdo tanto que yo manifestaba que tener trabajo es una bendición, no un castigo, sino es una bendición. Y muchos me decían, no, trabajar es un castigo. Ya quisiera yo estar en mi casa durmiendo. No, yo decía, trabajar como educador es una bendición. Y por lo tanto, el Estado, la institución, las demás instituciones deben brindar todo el apoyo para que esa persona que está haciendo esa labor de educación sencillamente tenga todo y pueda hacer lo que debe hacer. Entonces, eh, aquí la invitación es uno, buscar un método. En este caso, pues yo fui
bendecido porque sencillamente encontré una herramienta que me permitió acceder e involucrar a los docentes, porque vuelvo y se lo repito, es bien complicado decirle a un docente, venga, cuénteme sus emociones. Claro, Ven, cuéntame qué es lo que sientes cuando te pasa esto, esto y esto. Y es bien complicado. Para este fin utilizamos una encuesta semiestructurada que nos permitió lograr y acceder a esta información. Entonces, esa es mi invitación. Mi invitación es que esto logre hacer entender al Estado, a las instituciones que deben estar atentos a la salud mental de los docentes, al bienestar de los docentes, exacto. porque Ese esto es redunda en el proceso educativo de los estudiantes. totalmente de acuerdo, maestro. Es una gran proposición. Sabemos también que como investigador va a llevar adelante y seguir desarrollando estas actividades. Eh, Arengamos también y felicitamos a sus docentes por la noble misión que ejercen como maestros, educando a otros. Es fundamental. Quiero también agradecer, ya culminando esta actividad, agradecer a nuestra audiencia, indicando también que acá en los canales de redes sociales de Wix ustedes van a poder encontrar eventos tan interesantes y propuestas investigativas tan desafiantes como las que nos ha planteado el maestro Eduardo Antonio Gómez Hernández. Pueden escanear ese código QR y además, quienes han participado el día de hoy recibirán un certificado de participación en agradecimiento en 10 días más en sus correos electrónicos para eh, agradecerles a ustedes el estar aquí inquiriendo este conocimiento que nos comparte generosamente un investigador nuestro destacado de esta casa de estudio. Investigador que ya de por sí, por desarrollar esta noble misión, llevar adelante la coordinación también, trabajar con maestros, con docentes, se transforma en un verdadero embajador académico de Wix en su ciudad, en su departamento. Por lo tanto, también eso es una noble misión que lleva por delante y es una gran responsabilidad. Ser embajador significa llevar a esta posta con sabiduría, con inteligencia y desafiarse permanentemente. El trabajo de un líder es muchas veces formar a otros líderes. Y lo que usted está haciendo, maestro Eduardo Gómez, justamente concluye en esa visión. Así que felicidades. Y ahora son sus palabras al cierre de agradecimiento a quienes correspondan para ir ya finalizando esta excelente actividad que usted nos ha compartido. Doctor, Ignacio, doctor Ignacio, muchísimas gracias, muy agradecido por su guía a la universidad, a la universidad por la oportunidad que me ha brindado de yo me siento feliz con la universidad y con todas las oportunidades de aprendizaje que me ha dado. Entonces, a las personas que nos acompañaron, las personas que de pronto sacaron algo de su tiempo para escuchar mi investigación. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Que siga teniendo un excelente día, un resto de también de semana. Un saludo fraterno a sus estudiantes, a sus docentes, a sus directivos también de su institución y bueno, a seguir avanzando adelante y desafiándose. Esa es parte de lo que tenemos que hacer nosotros quienes tenemos esta noble misión de la academia, pero también de la investigación. Así que, maestro. Será hasta una próxima oportunidad y muchas gracias por su trabajo. Doctor, que esté muy bien y muchas gracias. Muy amable. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.